Muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí con problemas normales de acomodo, pero con el gusto de saludarlos como todos los viernes para tener un avance, un granito de arena, como así lo decimos coloquialmente, en nuestra jornada de vida espiritual. Hoy vamos a seguir con el tema de esa identidad que está confundida por todo el bombardeo y toda la sobreinformación que hemos tenido. Y déjenme decirles que a nivel personal, pues no soy de los que crecí con el celular en la mano. Fíjense nada más, quiero lanzar una trivia aquí y pongan ahí en la caja de comentarios si la saben más o menos, ¿no? Así va la trivia. ¿A qué edad este que le habla tuvo su primer celular y cuál fue ese celular que tuve? Está difícil, ¿no? A ver, 10 segundos. 9, 8. No sé, en la caja de comentarios cuál fue la primera que llegó de las que estoy diciendo. ¿A qué edad, trivia, su servidor, el que le habla, tuvo su primer celular y qué teléfono fue? Se acabaron los 10 segundos, no sé si llegaron ahí en la caja de comentarios las apuestas, pero lo que quiero decirles es que hoy, pues los niños nacen y les dan la tablet, el iPad y el teléfono y todo el mundo tiene acceso a la internet y estamos sobreinformados. Y antes el conocimiento llegaba pues a cuentagotas a nosotros y a lo mejor por eso Maquiavelo dijo que el que tiene la información tiene el poder, porque básicamente pocos eran los privilegiados que podían tener acceso a los libros, a la información, al info, como dicen hoy los chavos allí en las redes sociales, y esa sobreinformación que aún estamos hablando de una enorme presión. Miren, les contesto la trivia, yo sé que se quedaron y no van a poder dormir. ¿Y a qué edad, verdad? 29 años. Tenía 29 años y era un Nokia, un tabequín así, de esos de... A ver, déjeme recordar cómo era el sonido de ese Nokia tan característico, ¿verdad? De la compañía finlandesa. Luego fue un StarTag y así fue. Hasta hoy, pues el asunto es, casi la mayoría es Android o Apple, de ahí vamos, ¿no? Pero ese contexto del que les acabo de dar era para traer su atención y decir justo en el tiempo de la vida en el que estamos parados, donde básicamente todos estamos sobreinformados y por eso nosotros tenemos problemas con nuestra identidad, porque no podemos pensar o no podemos recordar que a Dios le importa nuestra vida. En palabras más, palabras menos, Néstor terminaba la sesión pasada y nos decía que a Dios le importa nuestras personas, nuestro futuro, nuestra identidad. Nosotros solamente vemos el aquí y ahora y ya los llevé en la vida de este servidor por lo menos 20 años atrás, un poco más de 20 años para ser honestos, ¿no? De ese Nokia que en el momento que lo obtuve, pues todo el mundo me pensaba y me veía como que de los privilegiados de aquellos días donde anunciaba una era que también estalló cuando Steve Jobs pues presentó su primer iPhone, del teléfono inteligente, que de ese Nokia al iPhone pasaron bastantes años. De hecho hubo un lapso, hubo un tiempo en el que yo dije ya no quiero usar más celular y me había cansado. Cuando sale el iPhone que presentó Steve Jobs, el 1, o sea, México llegó hasta el 4 y el 3, la mayoría, uno que otro la tuvo aquí en México, y comenzó todo vertiginosamente a estallar y a tener todo un mundo de información alrededor y vimos dañada la identidad de los muchachos porque hablamos de los baby boomers o de la generación Z o de los X o de la generación de cristal y hoy yo puedo ver que hay una falta de identidad y que generacionalmente hablando no hay una forma de identificar incluso la música que les gusta a los chavos de hoy. Así que esa crisis de identidad que también nos hablaba Néstor es algo generalizado en los papás, pero aparte agréguele una brecha, que esto es lo que llamamos una brecha generacional, que también les decía el miércoles, que ahora la brecha generacional se abre más amplia y en menos tiempo. Antes estábamos hablando de décadas, luego de lustros y prácticamente hoy podemos hablar que la brecha se logra en 1 o 2 años. Y entonces tenemos un problema aquí del lenguaje que también catapulta esta crisis personal, donde la influencia de todos y sus propias crisis se agolpan en todo mundo y causa una confusión pues, del tamaño del mundo de 7,000,500,000 de habitantes, nada más ni nada menos. Hoy vamos a ver entonces que como a Dios le importa, gracias a Jesús, soy suficiente, estoy completo.
difícilmente podríamos vivir sin redes sociales, la verdad, por la comunicación o sin medios masivos de algún estilo y algún iPad o cualquier otra cosa que quisiéramos hacer hablando de la comunicación y algún dispositivo, difícilmente, pero no lo necesitamos, porque gracias a Jesús soy suficiente, mi identidad no tiene que ver con Android o con Apple, para las generaciones que no podamos todavía aterrizar esto, que bueno, los adultos mayores como su servidor hemos tenido que aprender y a vivir también con eso, aunque no nacimos con eso, ya los remonté hasta el Nokia, pero para poderlo decir en términos muy claros, de computadora o no computadora, de casa o no casa, coche o no coche, ciudad o poblado, ciudad o municipio, eso no nos hace lo que somos. Gracias a Jesús soy suficiente. Y eso está como enterrado, está no camuflado o digámoslo así, disimulado en nosotros, pero está sepultado. Y está sepultado porque hay un deterioro en nuestras personas a partir de nuestra separación de Dios, y cuando a Dios le importa lo que somos, pero nos separamos de Él, mientras menos conocemos a Dios, menos me conozco a mí mismo, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que mientras más conozco a Dios, ahí hay un símil. O sea, esa es una figura retórica, la comparación, una manera de retratar lo que Dios es en moralidad, porque Dios no tiene cuerpo, pero igual también en identidad de la voluntad, el raciocinio, el designio propio, y en ese sentido, esa estampa, el Creador la puso sobre nosotros. Por eso, gracias a Jesús, soy suficiente. Ahora, eso en cuanto a ser humano con moralidad, con un sentido del malo y el bueno, porque nadie nos tiene que enseñar qué es bueno y malo, nosotros lo sabemos. Cuando alguien te pregunta y viene para buscar algo diferente, realmente la persona que te viene preguntando para tener una palomita, un visto bueno y tu responsabilidad para tener la autoridad de hacer lo malo porque tú le dijiste o tú lo validaste, esa persona sabe qué es bueno o qué es malo. De hecho, tú lo sabes también y yo lo sé. Así que estamos hablando de algo que echó a perder nuestra identidad, que no es un error, no estamos hablando de una equivocación, estamos hablando del pecado. Y el pecado nubla la visión, deteriora nuestro sentido de destino y dirección, y es por eso que creemos que sabemos quiénes somos, y en esa confusión de creer, saber quiénes somos, vamos por caminos errados de acuerdo a esa forma engañosa de pensar que ya sabemos quiénes somos. Gracias a Jesús, soy suficiente. Ahora entonces vamos a pensar y a meternos con estas preguntas que causan un poquito de tensión y que para eso están diseñadas. ¿Alguna vez pensaste que sin importar cuán duro tratas o cuánto te esfuerzas por lograr algo, nunca es lo suficientemente bueno? Eso ya causa punzadas, ¿no? Trabajaste duro, le echaste ganas y nunca dimos el parámetro, sobre todo si eres melancólico. A veces ese parámetro no lo cubrimos ni para nosotros mismos. Su servidor también es colérico, melancólico, y tenemos un sentido perfeccionista de algunas cosas, porque somos desordenados en otras, pero hay otras que no las toleramos, que tienen que ser, por ejemplo, el sonido, la transmisión. Vamos a echarle ganas en Celaya para que suene bien, vamos a echarle ganas aquí en Health para que se vea y suene bien, porque tiene que ser bien, porque es para nuestro Dios y es también para ustedes. Pero la segunda pregunta es, ¿alguna vez sentiste que siempre te quedas corto y no alcanzaste? Ahí viene una palabra. Las expectativas y lo peligroso de los demás. Las expectativas de los demás. Pues no son las expectativas de Dios, porque fíjense nada más lo que voy a decir, las expectativas de Dios son realistas y es Dios, pero nuestras expectativas son egoístas, tendenciosas, fuera de foco, faltas de información, equivocadas, porque todos somos ignorantes en algún aspecto de la vida. Perdóneme que esté hablando tan duro, pero es la verdad. Yo mismo, por supuesto, soy ignorante a ciertas facetas, etapas, disciplinas de la vida, y por lo tanto no me puedo pronunciar, cosa que a veces hacemos, en esas etapas, virtudes, situaciones o circunstancias de la vida, cosa que muchas personas sí hacen, y por supuesto que es un error, porque alguna participación sin ciencia es igual a error, inequívocamente. Entonces, cuando los demás tienen expectativas y algunos muchachos a los 15 años, fíjense, los quiero retar en este momento, cuando hay una pérdida de identidad, porque hay un problema alrededor de su casa, hay un divorcio de por medio, tienen un intento de hacer una familia nueva fallido, el padrastro o la madrastra es
dura, es fuerte, y entonces los muchachos que vienen creciendo en esa etapa de la vida, que son creo los transit, no, son los inside out de esa edad, los de prepa, expresan cosas como yo nunca me voy a casar. Temerario el asunto, es crisis de identidad, está nublada su visión porque las expectativas de otros no se alcanzaron, sino que se frustró la célula de la familia, se echó a perder y por lo tanto aquí hay juicios equivocados que gracias a Dios, déjeme decirlo, pasan algunos años, a veces 5, a veces 10 y ya los ves con novio o novia. Ah, qué bueno, like. Y después de planes para casarse. Esa etapa equivocada, reducida en su conocimiento y por las expectativas de las demás y circunstancias que nublaban su identidad, que en este caso, en algunos fue por lo menos temporal, se arregló, se orientó, se calibró y mucho tiene que ver con la cercanía con Dios, porque a Dios le importa, decía Néstor, lo que somos, a dónde vamos, y en la medida en que conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros y todo el error en donde estábamos metidos, entonces se quita la nublazón, se va el torbellino, se deja ir el huracán a otro lado y comenzamos a ver claramente, pero entonces nosotros sentimos frustración si estamos aquí. ¿Alguna vez sentiste que siempre te quedas corto y no alcanzaste las expectativas de los demás? Eso se llama frustración, cuando algo te impidió llegar a la meta. Dar con la meta, dar al blanco, sobre todo si hablas de años y muchachos aquí presentes, aquí tengo 3, 4 por lo menos, hablando de los temas de estudio y los momentos de las conquistas, de los certificados y el graduar en tiempo y en forma, eso te puede frustrar y marcar de por vida para lo que será el resto de tu vida. Por cierto, recuerda que tus amistades determinan la dirección y la calidad de tu vida. No me lo preguntaste, pero aquí te lo estoy entregando de una vez. Así que si tienes estas interrogantes y te sientes tan frustrado con lo que acabo de decir, pues no estás solo. La mayoría de nosotros ha creído eso en algún punto de la vida y hemos pensado y vivido en las expectativas de los demás en una sociedad que es adictiva al like de Facebook y hasta los cuentas y cuando dice 2 likes nada más, o sea, somos adictos a la aprobación. Y entonces vibra tu teléfono y cuando vibra tu teléfono, básicamente alguna circunstancia pues recorre tu cuerpo y secretas adrenalina y no te deja dormir bien, descansar a fondo, porque cada vez que tu teléfono vibra, tú te perturbas porque somos adictos a la aprobación. No solamente algunos que necesitan la palmadita y qué bien, y sacaste 10 y le echaste ganas, y en el matrimonio cuando hablan de los esposos y que el esposo reconozca a la esposa, decir, cuando llega a la casa y ella llegó antes porque ahora también trabaja y lo recibe, dice él, gracias por recibirme, qué bien que mis tortillas no están calentadas en el horno de microondas, sino que lo pusimos en el fuego para que sepa de una manera diferente, porque sí sabe diferente. Y algunos dicen, ¿qué está diciendo el pastor Víctor? Brecha generacional se llama eso. Los chavos de hoy pues que hasta se comen la pizza fría, o sea, nada más con eso les digo todo, ¿no? Y a mí no me gusta la pizza fría, me gusta la pizza caliente, recién salidita, pues igual las tortillas calientitas y no chiclosas de horno de microondas, que es parte de la cultura de nuestros días. No estás solo, la mayoría de nosotros ha creído todas estas cosas en algún punto de nuestra vida. Entonces, aquí están las frases para recapitular lo que estamos diciendo y que nos hace ver que tenemos una crisis de identidad. No estoy a la altura. No lo merezco. Y luego además, no soy suficiente o no estoy realizado o no cubro el parámetro, o no tengo la estatura o no le doy al clavo. Todas estas señalan como son sentencias diagnósticas de que hay una crisis en nosotros y algo anda mal en nosotros. Así que lo que creemos de nosotros mismos, ese es el problema, influye poderosamente sobre nuestro comportamiento. Y ahí está en azul, aunque debería estar en rojo tal vez, poderosamente, porque lo que crees, eso es lo que vives. Ahora, yo tengo una frase que viene siendo como un refrán y es bueno, en alguna manera un estribillo que he citado durante muchos años. Siembra un pensamiento y segarás un hecho. Siembra un hecho y segarás un hábito. Siembra un hábito y segarás un carácter. Siembra ese carácter y cosecharás un destino. El poder del pensamiento. Dios en nuestro cerebro puso algo muy especial pues, para controlar todo lo que somos en nuestro ser, no solo motrizmente, en todos los sentidos controlados por el cerebro,
pero igual la proyección de vida se da a partir de los pensamientos. Así que cuando uno tolera algún pensamiento y te comienzas a autoconvencer en esa crisis de identidad, buscando, creyendo que eres alguien ya, nos estamos metiendo en problemas, sobre todo si no estamos cerca de Dios, cerca de Jesús, para que conociéndolo más a Él, sepamos justamente bien quiénes somos nosotros. Entonces, influye en el comportamiento nuestro pensamiento. Siembra el pensamiento y ya sabes que derivará hasta tener un carácter que te llevará a tener un destino. Y todo comienza con un pensamiento. De hecho, así comienzan todos los problemas y también las cosas buenas con pensamientos. No es fortuito y nada más así de generación espontánea, ¿verdad? Que surgieron las cosas. Así que si realmente creemos que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos amor, nos esforzaremos por comportarnos de una manera que creemos que nos ganará la aceptación de alguien. Las redes sociales, muchos son eso, buscar la aceptación de alguien donde ponemos lo mejor de nosotros, nuestra mejor toma. Aquí en Fe, Esperanza y Amor y en Punto de Partida los miércoles intentamos que se vea bien para que no esté grotesco lo que estamos transmitiendo y que los distraiga como para que pongamos atención al mensaje. Aún aquí, que no estamos buscando pues fingir nada, pero sabemos que hay todo un mundo en donde pues el maquillaje, el Photoshop, el Adobe Reader y todo eso que se hace para que todo se vea bien y esas tecnologías de última hora que con una sola aplicación puedes hacer que hasta los líderes religiosos del mundo se vean como si jugaran básquetbol. Ya sabes a quién me estoy refiriendo, ¿no? Y nadie tiene que tener el mayor conocimiento de eso, pero esto nos hace vivir en una tensión, en una confusión, donde si realmente creemos que no damos, no requisitamos lo que se exige de nosotros, no llegamos al pedimento, no cubrimos el parámetro, no damos los lineamientos, vamos a tratar de meternos en un estilo de querer agradar, de querer comportarnos de manera que alguien nos reconozca, nos acepte, porque de hecho es una necesidad. Hay necesidad de ser reconocido, hay necesidad de ser aceptado, hay necesidad de ser disciplinado, alabado, tenemos necesidad de Dios. Todos los seres humanos, no importa la estructura de personalidad que tengamos, necesitamos ser aceptados. De ahí lo terrible del bullying o del racismo y de otras expresiones humanas equivocadas a partir de la pérdida de identidad de todos. Así que cuando alguien está buscando la aprobación de alguien, nos sentiremos culpables y avergonzados cuando no logremos alcanzar el estándar o la expectativa de esa persona en cuestión. Muchachos, ojo, tú no tienes por qué vivir para que tu novia diga, visto bueno. Hey, muchacha, tú no tienes que vivir para que tu muchacho joven diga, visto bueno. Vivir a la expectativa de otra persona es una forma agotante de vida o agotadora de vivir. Es desgastante, es cruel, es un amo tirano que azota a las personas. Hay que proponer la vida, no hay que ser egoístas, tampoco narcisistas, pero uno tiene que proponer la vida a partir de lo que Dios estampó de su imagen en cada uno de nosotros. ¿No es cierto que es maravilloso que aunque hay 7.500 millones de habitantes en este planeta, todos somos distintos y hay una huella que no se puede repetir hablando de nuestra identidad? A veces te encuentras a los gemelos, a los triates, a todos esos que nacen en la misma bolsa, en la misma placenta y que se parecen mucho y que, bueno, en algunos casos son niña y niño y ya ahí eso los distinguió, pero la verdad es que algunos que prácticamente son iguales. Bueno, Julio y Miguel, no se la crean ustedes, ustedes que conocen a Julio y Miguel, ellos no son tan idénticos, pero se parecen un montón y los que no lo conocen de cerca, cuando los comienzas a oír hablar, cuando puedes ver rasgos de su personalidad, cuando notas cómo se cortan el cabello y toman sus decisiones, si uno es puntual y otro es impuntual, si uno es más servicial, no estoy hablando de Julio y Miguel, por cierto, ya notas de quién estamos hablando. Pero es maravilloso que en este planeta haya tantísimas y haya habido tantísimas personas y hay un sello distintivo que nos da una identidad a cada uno de nosotros. Pero cuando vivimos tratando de agradar el parámetro de alguna otra persona y los requerimientos, el estándar, de requisitar la forma de alguien, eso es agotador, eso es desgastante. No vivimos para agradar a las personas, aunque podemos vivir en comunidad, en los grupos pequeños, y podemos vivir en la comunidad, en nuestro estado y en nuestro municipio, y hay muchos de nosotros que no sabemos vivir en comunidad. Si llegas tarde, si arrojas la basura, si no saludas a tus vecinos, no sabemos vivir en comunidad. Bueno,
es una manera de también drásticamente y paradójicamente contradecir que estamos viviendo la mayoría de nosotros comparativa y competitivamente. Sí, aunque no le hablamos a la gente, aunque arrojamos la basura, aunque nos portamos serios con otros y no los saludamos, realmente todo el tiempo nos estamos comparando. Y en alguna forma estamos tratando de requisitar el parámetro de lo que se supone debería ser y cómo debería vivir, y eso es desgastante. Pero existe otra forma, hay otra manera de hacer las cosas. Esta que acabo de mencionar y hacer, pues es tensa, es frustrante, y podría hacer aquí más derechito el asunto para que no tenga que voltear a otro lado, así derechito, gracias, así estoy mi parámetro poniéndolo aquí. Pero hay otra forma, y esta es la forma de la que queremos hablar, cuando confiamos en Cristo. Coma, está ahí, pero debe ser punto. Esa es la otra manera. Este es el parámetro. Alguien que además es perfecto y no es tendencioso, que sus juicios son objetivos y que su conocimiento es ilimitado, que su óptica es la eternidad y que nos conoce desde el más pequeño de nuestros cabellos hasta la planta de nuestros pies y sabe bien cuando la regamos y entiende bien cuando nos esforzamos y que no es tendencioso en caer en qué te mereces, ni por supuesto como nosotros los seres humanos, hipócritas, que tenemos algún comportamiento disimulado todo el tiempo, queremos callar aquello que hemos hecho mal, pero que otros nos den cuenta de lo que nos han hecho. Ese es el asunto, que aquí estamos hablando de Cristo. Y Cristo es perfecto. Y tanto así que murió y pagó por nuestro pecado, porque era santo, inocente, sin mancha, para poder pagar por nuestro pecado y que hubiera oportunidad de perdón de pecados en nosotros, y por lo tanto toda la distorsión de la lejanía con Dios arreglada en Cristo Jesús para ahora ser adoptados y ser parte de su familia y ser colocados como hijos de Dios. ¿No es grande esto? ¿No es maravilloso? Porque entonces pertenecemos, tenemos identidad, sabemos a qué familia somos parte y pertenecemos, pero además nos da una zona de trabajo en donde con libertad, en el límite de lo que significa ser un hijo de Dios, nos podemos mover y podemos parecernos más a Dios. De hecho, todos nosotros cuando hemos decidido seguir a Jesús, tenemos el potencial de ser cada vez más semejantes a Jesús en su pensamiento, en su actuar, en su decidir, en su perdonar, en su incluso soportar, porque acuérdense que lo golpeamos la humanidad, lo escupimos la humanidad, lo insultamos la humanidad. Así que nosotros los seres humanos, todo eso que acabo de decir y más somos capaces de hacer, pero Jesús lo recibió como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué talante, qué recursos y qué solvencia moral y espiritual de amor y cariño en su persona, como para tomar de su haber y proyectarlo hacia nosotros en bendición, perdón, sin merecerlo. Repito esto, que cuando confiamos en Cristo, esa es la otra manera, ya no comparándonos con el mundo, Dios nos adopta y nos hace parte de su familia y además nos hace sus hijos. Así que como somos ya parte de la familia de Dios, ¿quién dice Dios que somos? Eso es lo que importa. Es como cuando un papá, espero que no estés engañando a tus papás, hijo aquí presente, en Facebook, conoce a sus hijos y sabe de qué son capaces, no solo de lo bueno, también de lo malo, sus hijos. Pero tenemos que revisar que Dios tiene mucho que decir en relación a lo que nosotros somos. Miren, aquí leamos esto y vayamos a ese texto que nos dice de parte de Dios quiénes somos. Si no nos comportamos como sus hijos, ¿me quieren ayudar a leer allá en su casa y aquí presentes? Es porque no hemos comprendido la extensión maravillosa de lo que hizo cuando nos redimió a través de la muerte y resurrección. Nos hace falta comprender la profundidad del regalo, que es inconmensurable. Se oye muy rimbombante la palabra, pero es la verdad. Es inmarcesible, es inalcanzable. Palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. No hay recursos del léxico como para aterrizar lo grande y profundo y maravilloso que implica que Dios nos haya comprado para ser sus hijos. Y como nuestra incomprensión en la lejanía que a veces todavía tenemos de Dios nos hacen ignorar la persona de Dios, pues si no sabemos cómo es Dios, entonces no nos conocemos a nosotros mismos y por lo tanto tenemos crisis de identidad. Y algunos pensamos que estamos hechos pues rudos y somos groseros por donde quiera que vamos, y entonces ese es mi temperamento, soy fuerte y digo lo que pienso y no me detengo delante de nadie ni me amilano. Eso es ser grosero,
Dicen que es, iba a decir clarividente, pero eso es otra cosa, no, claridoso, son claridosos. Y así podemos retratar cualquier tipo de personalidad que se justifica en la lejanía de Dios de lo que somos para solo estar portándonos de la misma forma en la que lo hemos venido haciendo por la lejanía que tenemos de Dios en esta incomprensión de su persona en nosotros. Así que dice Dios, esto es lo que dice Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es uno de los versículos lema, estandarte, icónico de la vida cristiana, citado por miles, millones de cristianos a través de la historia del cristianismo a partir del año, pues, hace 2000 años, que sería el año 4 después de Cristo, para acá, de la era cristiana, de modo que si alguno está en Cristo, nos encanta, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en este sentido, no solo poético, o en esta redacción de este tamaño y de esta forma tan hermosa, también redactada la verdad más sublime de estar en Cristo. Ahora, fíjense nada más lo que estamos aquí tomando, ¿no? Puedes estar en la universidad, o puedes estar en el hospital, o puedes estar en una religión, o puedes estar en tu cuerpo de creencias y postulados como teoremas cual Pitágoras, ¿verdad? Tener ahí todos tus postulados, o Sófocles, o uno de los filósofos griegos, el que tú quieras, y decir, este es mi estilo. Puedes tú estar allí y estar convencido de tus dichos, pero es aquí en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Entonces, Cristo, cuando estaba con los suyos para lograr que se calibraran y se quitaran de su contexto de pescadores algunos, o recaudadores de impuestos otros, o simples mortales comunes y corrientes los demás, hermanos de algunos y parientes de otros, algunos incluso de los grupos sectarios principales como los celotes, no hablo de los celos, los celotes, así que no, celotes con Z, un grupo contrario político de los tiempos de Jesús que buscaba la emancipación de la esclavitud en los tiempos del Imperio Romano para liberar a los judíos. Y ahí, de esos celotes como los esenios o los fariseos o los escribas, algunos estaban como los que llegaron a ser discípulos y apóstoles de Jesús. Y estaban ahí con Cristo todos estos. Cristo los llama y le decía, ven y sígueme. Otro le dijo, maestro, ¿dónde moras? Ven y ve. Ven y sígueme y yo te haré pescador de hombres. Pescador de hombres. Qué curioso es que no les dijo, mira, cree en mí y sígueme. Si tú sigues a Jesús, vas a conocer a Jesús y vas a entender que es Dios Jesús y por lo tanto vas a entregar tu fe a Jesús y en ese momento serás una nueva criatura, con una nueva perspectiva de la vida, donde todo lo que acabo de decir hasta ahora de confusión, de presión, de estándares y paradigmas y parámetros que la gente espera a quienes queremos agradar como somos y hablamos y lo que somos, se borrará y entenderemos que tenemos una nueva óptica, un nuevo sentido de dirección y destino. Entonces limpias tu camino y cobras una nueva identidad en Cristo Jesús. Por eso puedes decir, y muchos van a escuchar decir esto siempre, aunque no soy lo que debería ser, tampoco soy lo que fui. Ahora en Cristo Jesús soy una persona completamente diferente. Y lo vas a escuchar decir de muchas personas y eso significa las cosas viejas pasaron. La manera de pensar, de decidir, de ver, de caminar, incluso de relacionarse, de hacer amigos, de invertir o la manera en la que tú ves el dinero, porque el dinero son comodidades y medios y podemos decir y otra vez regresar, no eres la casa no te hace, no eres un coche, el coche no te hace un título y qué bueno, felicidades por los que han conquistado algunos títulos y disciplinas, posgrados, maestrías y doctorados y demás, diplomados, qué bueno, felicidades, eso no te hace, nosotros somos en lo que a Dios se refiere, lo que en nuestro corazón somos, eso es lo que somos, lo demás son comodidades, son fachadas, son circunstancias de la vida, son facilidades de la vida que no depende de que si es una buena o mala persona, si es talentoso o no tan talentoso según los parámetros del mundo la persona, sencillamente es que Dios en tu vida te dio algo muy especial que se parece a Él y de eso estamos hablando, que lo viejo pasó y ahora hay una nueva identidad, hay un nuevo enfoque, hay una huella digital completamente distinta de la que veníamos hablando. Eso significa entonces que podemos experimentar libertad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Experimentar libertad, viviendo la vida que Dios diseñó para nosotros.
una vida en la que nos vemos a nosotros mismos como dice Dios de nosotros y lo que somos. Y es importante esto. Entonces, qué importante es que, pues no sé qué pienses de la Biblia, tú amigo que estás aquí conectado en Facebook, y si caíste aquí a esta transmisión, pues escribe tus dudas y tus sugerencias en la caja de comentarios, como decía Ania, en relación a todo, en qué podemos mejorar, pero también qué piensas de Dios, qué piensas de la Biblia, que cuando tú empieces a leer la Biblia, aunque no creas que es de Dios y su palabra, te vas a encontrar con una retahíla de principios y de guía que van a dar luz e identidad a tu vida y te van a hacer crecer y te van a hacer un hombre o una mujer para bien. Y por eso después puede que te encuentres con un gracias a Jesús y que encuentres que ese gracias a Jesús no es un gracias como cuando alguien estornuda, Jesús, Jesús, ya ves que la gente, antes más, ¿no? Era así, la brecha generacional de 50 años, ¿no? Estornudaba alguien, Dios te ayude, Jesús te ayude. Y era un estribillo nada más que realmente en algún momento comenzó como algo real, de decir, pues que cobres la salud, que te recuperes y no enfermes. Jesús te ayude, muchacho o joven, ¿no? Y gracias a Jesús, Dios dice que eres suficiente, que estás completo, que no hay necesidad de vivir para agradar a alguien, humanamente hablando, que seamos buenas personas porque conozcamos más a Dios y en el conocer más a Dios podamos ser influidos por Dios y en ese sentido parecernos más a Dios, pensar más como Dios. Aunque otros lo duden, en el tiempo podrán ver la transformación, sobre todo si te dejan de ver un tiempo y luego se encuentran contigo y dicen, has cambiado, has madurado, te ves diferente, eres otra persona. ¿Qué pasó contigo? ¿Verdad que tú? Entonces, ¿qué? ¿Y cómo es en el trabajo incluso? Cuando todo el mundo toma sus decisiones, como todo el mundo hace hoy en la vida, y tú no vas y no caminas en el mismo tren vertiginoso, algo diferente está en ti que Dios nos ha puesto para que otros lo noten y se puedan conectar con Él, con Dios, no con nosotros. Y aquí están las cosas como una retahíla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que eres amado. Todos tenemos necesidad de no solamente amar, sino ser amado, y eso implica que le importas y le preocupas a alguien. Pero además, de modo que si alguno está en Cristo, significa que tienes un propósito en la vida y nuevo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ya hay un sentido de destino y dirección que puede ser que vaya acomodado con tu plan original y que no lo abortes, no lo dejes a un lado, pero ya sabes cuál es el fin, y el fin no es aquí en esta tierra, el fin es hasta allá al cielo, vamos a la eternidad, pero además perteneces, porque cuando eres nueva criatura, hemos sido creados o nueva creación de Dios, y por lo tanto, en esa nueva creación nos ha colocado como sus hijos, y ahora somos parte de su familia, así que eso quiere decir que eres suyo. Soy suyo o eres suya, para que no se queden fuera nadie aquí diga, es que no está usando de lenguaje inclusivo el pastor, ¿verdad? Eres suyo, eres suya, lo cual implica que le perteneces o le pertenecemos a Dios. Somos un pueblo especialmente perteneciente a Dios. ¿Para qué mejor identidad que esto que estoy diciendo cuando nos perdemos y que a partir de allí pudiéramos estar ciertos de esto y creer que eres suficiente gracias a Jesús y que gracias a Jesús puede cambiar tu perspectiva totalmente de todas las cosas y eso nos coloca en un mejor lugar en la vida? Porque no es lo mismo decir, no sé quién soy, no sé a dónde voy, ni cuál es mi propósito, ni para qué vine aquí a esta tierra, que es tener todas estas respuestas y luego, a partir de allí, lanzar una vida, proponer una vida que justo es para que también la disfrutes. Porque en Fe, Esperanza y Amor queremos decirte que Dios quiere que seas feliz, no como la gente lo entiende, que seas rico, que tengas muchas cosas y que te vaya bien y todo lo que desees, venga, no en ese sentido de indefectiblemente lo que tú quieras te va a venir y vas a ser feliz, no estamos hablando de eso. No es, de hecho, el objetivo primario de Dios que tú seas feliz, pero Dios quiere que seas feliz. ¿Estoy contradiciendo lo que estoy diciendo? Sí, porque quiero ponerlo en equilibrio aquí. No es el materialismo tendencioso y egoísta de los seres humanos que algunos entienden como felicidad lo que Dios nos quiere dar. La felicidad es que sepamos quiénes somos, sepamos para qué nos constituyó Dios, sepamos quién es Dios para nosotros y que nos ha hecho parte de su familia y que a partir de ahí propongamos una vida. Y en ese sentido nos sintamos completos y seamos completos y por lo tanto sepamos que Cristo, gracias a Él,
yo soy suficiente, yo estoy completo, no necesito nada para ser feliz, porque soy feliz por lo que soy. Sencillamente celebra, porque la vida es de gozo. Así que felicidades, estás vivo. Jesús puede cambiar tu perspectiva totalmente de la vida y puede traer libertad de la que nunca pensaste que fuera posible, y puede descansar, porque dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y ser alentado por lo que Dios dice de ti. De manera que podamos aprender que Jesús es humilde y manso de corazón, y hallaremos descanso para nuestra alma, porque el yugo de Cristo de obediencia es fácil y ligera todas sus cargas. Así que cuando te sientas cansado, puedes enfocarte en estas verdades que acabamos de decir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y estas verdades pueden cambiar tu mente y pueden cambiar tu corazón, y a partir de lo que cambiamos en nuestra mente y en nuestro corazón, es esa herramienta poderosísima para lograr que nuestra vida concuerde con lo que estamos pensando. Sí, la gente tiene mucha razón cuando dice: el cerebro, nuestra mente, tiene mucho poder. Sí, sí es verdad, pero no lo desconecten o no lo desconectemos con Dios y no dejemos a Dios en el anonimato. Sepamos que Él es el autor de todo esto, y en la medida que lo conozcamos, más se calibrará nuestra vida, y cuando creamos en Cristo, más estaremos en ese sentido de dirección y destino, y vamos a poder proponer no una vida confusa, una vida con una huella, con una identidad que justo es la que Dios planeó que tú fueras y que tú tuvieras, igual que yo. Así que, ¿en qué áreas sientes que no eres suficiente, que no das el ancho? Pues bájale algunas rayitas, ¿no? O sea, ya baja el parámetro y ponlo aquí abajo, porque el asunto es con Dios. ¿Cómo te puede ayudar entonces recordarte a ti mismo que Dios te acepta y te aprueba? A mí me ayuda mucho. La gente alrededor, no se sientan mal, amigos, todos los que me conocen aquí alrededor, pero la gente somos muy exigentes. Todo el tiempo estamos exigiendo y todo el tiempo estamos incluso implacablemente cayéndole encima a los demás. Te tengo buenas noticias. Dios te acepta y Dios te aprueba y te perdona. Lo que otros no te han podido perdonar y aprobar, Dios, antes de que le pidas perdón, ya te perdonó, ya te recibió. Pero para que haya una relación, tú tienes que pedirle perdón a Él, te tienes que arrepentir. Mientras no te arrepientas y regreses el camino, la relación con Dios, tu comunión con Él está truncada. Pero en el momento en que tú vayas, ya estás perdonado, porque Dios te acepta y aprueba, a diferencia de muchos seres humanos, porque los seres humanos somos crueles. Así que si esa verdad llega a lo más profundo, la verdad de que Dios te ama y te acepta, ¿cómo podría cambiar justo tus emociones y tus acciones? Y miren, me están aquí atosigando necesariamente con el tiempo. Están diciendo que ya me pasé el tiempo, más o menos. Dice César que no, gracias César por decirme el tiempo, ¿no? Pero yo quiero narrarles una historia. Está en el Evangelio según Mateo, capítulo 4. Jesús acaba de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Viene a Juan, está la multitud ahí, pueden imaginárselo, va a comenzar el ministerio de Jesús, tiene 30 años, su voz y su voto de Jesús ya cuenta, porque el hombre promedio a esa edad, en el contexto judaico cultural, era oído y escuchado y tenía autoridad. Ya había madurado como varón. Y entonces lo primero que dice Juan el Bautista, por cierto, su primo: ¿tú vienes a mí para ser bautizado? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús lo para, no sé si hay una pausa grande allí, la gente está a la expectativa y está escuchando, y le dice: deja, dijo Jesús, deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le bautizó. E inmediatamente el Espíritu le lleva a Jesús al desierto, 40 días y 40 noches, desierto, no hay gente, no hay comida, no hay agua, no hay nada. Jesús solo con las fieras de aquellos días que eran propias del desierto de Judea. Así que los que están hablando de una huelga de hambre, pues esto es más que una huelga de hambre, porque los que tienen huelga de hambre tienen agua y pueden suplir y mantener su vida hasta más de 40 días haciendo uso del agua. Pero Jesús está en el desierto y está haciendo un ayuno generalizado. Y está documentado, no solo para Jesús, que las personas que hacen un ayuno prolongado, los primeros días después del apetito se desvanece, se va y en algún momento regresa, pero al día 40 no es apetito, es hambre. Es una situación seria de sobrevivencia. Y ahí, llegado el día 40, Jesús es visitado por el tentador.
y va a hacer 3 áreas que van a poner a prueba la identidad de Jesús, como para saber si estaba cerca de Dios, si estaba junto con Dios, si conocía a Dios, si dependía de Dios, si era Dios mismo en la carne. Y la primera de ellas, que iba directo contra su identidad, es: si eres hijo de Dios. ¿Notaron? Quieren acabar con su relación, identidad y pertenencia con Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es el día 40. El hambre ha resurgido. Es una tentación real. Cristo, por cierto, tiene el poder para hacer eso y más. Pero el punto aquí es no usar el poder que Dios le dio para hacer su obra en beneficio personal. Y el diablo está tratando de destruir, a partir de su necesidad física de Jesús, su identidad y su relación con Dios y su sujeción a Él. ¿Tienen necesidad de comer? Sí, por supuesto que sí. Cosa que pasa aquí en este mundo, porque a partir de nuestra necesidad física, algunos han destruido su identidad y se han alejado de Dios, y por lo tanto, hoy no sabemos bien quiénes somos porque estamos lejos de Dios. Pero como no se va a quedar ahí el tentador y es tenaz, lo va a subir, como hacen todos los que están exigiendo de nosotros un estilo de vida, un parámetro de vida, y lo suben allí unas rayitas más para que uno sea como ellos, y dice, lo lleva al pináculo del templo y le dice: arrójate, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y en este momento ya dejó de apelar a la necesidad física y ahora está apelando al orgullo. Es el orgullo donde todo el mundo dice: pues sí, mi papá es el gobernador, pues sí, mi familia es la dueña de las agencias Mercedes-Benz y yo conozco al presidente. Nada más falta ver si el presidente te conoce a ti, pero sí, y ahí está el orgullo del ser humano que siempre tiene que relacionarse. No, mis sobrinos son de los que sacan más buenas calificaciones, son unos cerebritos ahí. ¿Y tú cómo van tus calificaciones? No, mis sobrinos son los que las buenas calificaciones, porque ahí te estás conectando. Es el orgullo humano nada más, en esa búsqueda de una falsa identidad. Pero no va a funcionar con Jesús, porque Jesús no está deteriorado, no tiene pecado en su vida, nació de una virgen, no tiene nada en su cuerpo que se parezca a nosotros como pecado, pero tampoco ha hecho nada que tenga que ver con el pecado. Pero como el diablo es tenaz, lo va a subir todavía. Y ahora, después de la necesidad física por la cual apeló para aplastar y borrar las huellas de identidad de Jesús como hijo de Dios, y luego llegar al asunto del orgullo y la soberbia, ahora va a apelar a la vanidad que está en todos nosotros los seres humanos. Y entonces lo lleva a una ciudad alta y le muestra todos los reinos de la tierra en una imagen mejor que lo que tú ves en Facebook, en YouTube, en Instagram o lo que sea, un reel así, pero de volada, ¿no? O sea, 30 segundos y todos los reinos de la tierra. Todo esto te daré si postrado me adorares. Eso no bastó, porque en Jesús no había nada de vanidad, y entonces sus emociones se quedaron intactas, sus acciones se quedaron intactas, porque su identidad en su corazón y en su mente estaba bien alineada, porque conocía bien a Dios y por lo tanto sabía bien quién era, y eso lo mantuvo con sentido de dirección y sentido de destino. Eso es identidad. Y en ese sentido todos nosotros podemos cobrar una identidad semejante. Y la invitación sería aquí así: ¿por qué no sigues a Jesús? ¿Por qué no pones tu fe realmente en Él? ¿Por qué nosotros los que decimos a Jesús, por qué tú que sigues a Jesús no lo sigues ahora en verdad? Hay muchos signos que nos dicen si tú vas a seguir a Jesús. Y déjenme decírselos así de claro: si vas a leer la Biblia, si vas a orar, si vas a dar a la iglesia, si vas a asistir regularmente, si vas a invitar y vas a servir, eres un seguidor de Jesús. Y eso va a alinear tu vida a separarse de toda la cultura de la gratificación y de la aprobación, de los likes, y vas a ser una persona real que va a buscar lo que Dios quiere que sea. Y en ese orden de ideas, otros también podrán ver que tienes una huella indeleble, que no puede borrar nadie, ni la soberbia, ni la vanidad, ni la presión, ni la confusión, ni todo lo que otros esperan de nosotros, sino que Dios ya nos dio una huella digital y esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Dios los bendiga, nos vemos la próxima, hasta el próximo viernes, hasta el próximo miércoles, hasta el próximo domingo. Somos Conexión Vida, aquí nos vemos.